Hola hermanos, el día de hoy, 4 de julio del 2022, sí es Día de la Independencia de los Estados Unidos y ojalá que realmente haya independencia y sobre todo haya justicia de la de verdad, con el respeto a la vida sobre todo. Pero bueno, hoy es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día del beato Pier Giorgio Frassati. Es un personaje interesantísimo. El patrono de los montañeros, dicen que es. Él nace en Turín en 1901 y va a morir ahí en Turín el 4 de julio de 1925. Tenía apenas 24 años, hagan de cuenta ustedes cuando muere. Es un joven de una familia bien acomodada. Su papá Alfredo, vamos, era el director del periódico de La Estampa. Los que hemos vivido en Italia sabemos lo que es la estampa. Fue senador en el Reino de Italia y además fue embajador en Alemania desde el Reino de Italia. Su mamá, Adelaida, era una pintora muy reconocida. De hecho, pues parece que también Pier Giorgio tenía alguna afición también por esto. No fue un buen estudiante de muchacho, hay que decirlo. Le costó mucho, tuvo que pasar por varias manos, incluso fue suspendido en algún momento. Pero era una persona, miren, lo que él tenía era un corazón tan grande para ser amigos. Eso sí, él era un buen amigo y tenía amigos por todos lados. Y era fácil de juntar gente para ayudar a otros, aunque él lo hacía generalmente por su cuenta. Estuvo incluso bajo el cuidado de un salesiano prácticamente a tiempo completo para que le ayudara a entrar en el camino de la formación. Y fíjense, decide ya finalmente estudiar, ya en la carrera universitaria, pensando un poquito en la ingeniería mecánica, pensando en las minas, para ayudarle a los mineros. Fíjense. Y ahí sí, en ese interés entra, es miembro de la Acción Católica, de la Asociación de Adoradores, de la Asociación de San Vicente de Paúl para servirle a los más pobres, a los más necesitados. Funda él mismo un grupo de amigos que son los toscos, los toskis, son aquellos que actúan de manera un poco irreverente, pero realmente son un grupito de muchachos que son pocos pero buenos, dice él, buenos como los macarrones incluso, dice, pero así buenísimo, ¿no? Porque él era una persona muy jovial, decide hacerse dominico. Miren, él tuvo una novia que se llamaba Laura, creo que era apellido Hidalgo, y estaba a punto de casarse con ella. Lo que pasa es que como no era del nivel social de él, entonces la familia la rechazó, él sufrió mucho con esto, ¿no? Y vivió un momento de crisis realmente, porque la quería mucho a Laura. Pero bueno, ya les digo, por no romper con su familia, por no terminar haciéndose más daño pues en lo que estaban viviendo, porque es que el papá lo rechazaba mucho, o sea, el papá le señalaba que era muy holgazán, que no hacía nada, y él siempre se sonreía. Fíjense que eso es lo que cuentan, que él lo que siempre hacía era sonreírse, y él tenía siempre una sonrisa en el corazón. El papá ni se daba cuenta. Pasaba prácticamente todo el tiempo en medio de la gente más necesitada, sirviéndolos, atendiéndole a los pobres, o sea, en todas las barriadas y en Turín, ya sabemos, no piensen en un San Juan Bosco, ¿no? En todo lo que significa la pobreza, porque es una ciudad industrial y hay mucha pobreza. Y entonces él pasaba en medio de ellos sirviéndolos, atendiendo a los pobres. Miren, el poco dinero que le daban porque decían que era un gastón, entonces es cierto, porque lo entregaba a los pobres, se lo entregaba a todo el mundo. Los amigos dicen que era capaz de entregar hasta la ropa que andaba, o sea, todo lo entregaba. Pero le encantaba mucho el montañismo, ¿no? Y él subía, era un alpinista de primera categoría, y entonces, de hecho, toda llamémosle su espiritualidad en esto, ver solo alto, hacia lo alto, subir, 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 lo más que se pueda. Estaba lógicamente pensando en Dios, ¿no? Pues resulta ser que es probable que estando pues ahí en estas zonas marginales, en estas chabolas, en estas favelas, se diría, en el mundo portugués, pues contrajo la poliomielitis, y entonces pues no se fijaron. De hecho, estaba muriendo una pariente de él, algunos dicen que era una tía abuela, otros dicen que era la abuela. Yo ahí me contradigo porque hay versiones distintas. En una página dicen una cosa, en Vatican dicen, en la página del Vaticano dicen otra, en fin, pero no son ningún problema. Estaba muriendo una pariente mayor, y entonces no le prestaron atención a la enfermedad de él, y resulta ser que en pocos días, porque el 30 de junio empezó con un fuerte dolor de cabeza, dejó de comer, y ahí empezó su declive, y murió cuando ya se dieron cuenta y era muy tarde, ¿verdad? No se pudo salvar. Muere un 4 de julio, como les digo, de 1925. El entierro de él es una cosa, era, pero miles de personas, pobres,
pobres sobre todo. Claro, andaba la gente de alta alcurnia por el papá, pero sobre todo andaban los pobres. Y el papá entonces tuvo que declarar: no conocía a mi hijo, no sabía quién era mi hijo. Ese dolor el pobre lo acompañó, porque el Señor siguió viviendo muchísimos años, ¿no? Y bueno, alcanzó a morir en el 60 y tantos el papá. Y bueno, imagínense el dolor del papá de darse cuenta que no conocía a su hijo, que no se dio cuenta. Es que eran todos los pobres habidos y por haber que llegaron al funeral porque amaban a Pier Giorgio, porque a él los había servido. Y bueno, conoció a varios que hoy en día son beatos, y más de alguno que va camino a los altares, y fue beatificado, evidentemente no ha sido canonizado, en 1990. Es una figura interesante. A mí me encanta un joven, ¿me entienden? 24 años, universitario, laico, o sea, no, él no se casó, no se casó por aquella situación, y tampoco se hizo sacerdote. Él se dio cuenta que no tenía vocación para ser sacerdote, y él mismo lo admitía. ¿Cuántos jóvenes nuestros necesitan imitar a Pier Giorgio? Ver sol alto, hacia arriba, jóvenes. Miren hacia arriba, suban, no dejen de crecer. Vamos a las lecturas comenzamos a leer hoy, vamos a leer hasta el próximo viernes el libro del profeta Oseas, que es un profeta después de Amós, ¿verdad? Él vivió después de Amós. Acuérdense la historia de Oseas. Oseas vive en el Reino del Norte, más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Está en los días, digamos, antes de la caída del Reino del Norte, del Reino de Israel, de Samaria. Él vive una experiencia personal muy compleja porque él está casado con Gomer. Gomer es una cortesana de Baal y entonces él quiere rescatarla. Cuando digamos cortesana, cuidado, que no es propiamente prostituta, cuidado. Pero está al servicio ahí de Baal. Él logra recuperarla, se casan, tienen hijos. Él la adoraba, él amaba a su esposa, pero ella vuelve a caer en la misma cosa y se vuelve, pues es infiel a Oseas, a Oseas, y él sufre mucho. Entonces fíjense, a partir de ese sufrimiento, de la experiencia de la infidelidad de Gomer, él ve la infidelidad de Israel. Oseas capítulo 2, y es una lectura litúrgica, vamos leyendo varios versículos. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, lo que ya les apuntaba, ¿no? La esposa infiel, Gomer, es la imagen de Israel. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Esta frase. Es que a mí me encanta el libro del profeta Oseas, es decírselo, sobre todo el capítulo 11 para mí es de las páginas más bellas de toda la Biblia. Bueno, le hablaré al corazón en el desierto. En el desierto no hay competencia. Habrá alacranes y otras cosas. Pero digo, no hay manera. En el desierto es el lugar de las decisiones para el pueblo de Israel. Me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, no al oído. No es pretender endulzar el oído, es llegar al corazón. Acuérdense que el corazón, lo hemos dicho tanto la semana pasada, es el lugar de las decisiones. Es el lugar donde nace la voluntad. Y por eso, allá me responderá ella, dice el profeta, como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Es volver al amor primero, ¿no? Ya no me llamarás esposo mío, no Baal mío. Interesante, ¿no? Por eso con el tema de Gomer como cortesana. Y luego, yo te desposaré conmigo para siempre. Y vuelve a insistirlo, te desposaré en la fidelidad. Nos va a unir la justicia y la rectitud, el amor constante y la ternura. Podría pasarme aquí un buen rato hablando de esto. Piénsenlo. ¿Estos son las cualidades que se necesitan en la vida matrimonial? Claro que sí. El desposarse para siempre, en la fidelidad, en la justicia, en el amor constante, en la ternura y en la rectitud. Ahí lo tienen ustedes. Ese es un proyecto. ¿Ustedes quieren entender lo que es el matrimonio? Esto es un matrimonio que deben hacer, insisto, para que quede claro, ¿no? Que debe ser en la, ¿cómo le diría? Para siempre, en la fidelidad para siempre, en la justicia, en la rectitud, en el amor constante y en la ternura. Eso también es nuestra relación con Dios. El Evangelio, Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir.
Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto más hermoso, la confianza de una mujer que tiene 12 años de estar sufriendo flujo de sangre. Acuérdense que la sangre volvía impura, e impura a la persona, ¿no? En el mundo judío, es decir, la mujer está arriesgándose porque es impura, no puede andar en medio de la gente, ella se da cuenta que tocar a Jesús vuelve a Jesús impuro. Jesús asume la impureza de la mujer, eso es lo que se ve ahí, por eso él le habla a tu fe, él nota la fe de la mujer, confía la mujer con solo tocarle el manto, con solo tocarle el borde. Acuérdense que en la versión de Lucas, en la versión de Marcos es diferente, ¿no? Hay otros elementos, pero ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerdan? ¿No? Y los discípulos, hombre, estás viendo que todo el mundo te aprieta, estás preguntando que quién te tocó. Claro, ese tocar con la fe. Dios que me permite tocarlo y Él se deja tocar en los sacramentos. Ese flujo de impureza, el sacramento de la reconciliación, el perdón. Piénsenlo. La mujer, la niña que se nos dice en las otras dos versiones de Marcos y Lucas que tiene 12 años, Talita, cum, ¿se acuerdan? No lo dice Mateo no lo dice, pero en este caso lo que está señalando es exactamente lo mismo y aquí ya la niña ya murió. Hay una gran diferencia en Lucas y sobre todo con Marcos. Está muriendo la niña cuando le busca el jefe de la sinagoga. Aquí dice sencillamente que él cree que incluso ya muerta puede vivir. Imagínense ustedes la fe de estos dos. Pues nosotros también tenemos que crecer en nuestra fe. Para eso, insisto, los sacramentos, ahí tocamos al Señor. Ahí palpamos su misericordia, su fuerza para vivir, su fuerza para resucitar. Miren, estoy queriendo vencer una tentación. Hay una oración muy linda que es a partir del Evangelio. Pero, ¿qué les parece si hacemos la oración que se ha propuesto para pedir la canonización de Pier Giorgio Frassati? Señor Jesús, danos el valor para volar alto, para escapar de la tentación de la mediocridad y la banalidad. Haznos capaces, como Pier Giorgio, de aspirar a cosas más grandes, con su tenacidad y perseverancia, y de acoger con alegría su invitación a la santidad. Líbranos del miedo a no tener éxito, y de la falsa modestia de no sentirnos capaces. Concédenos la gracia que te pedimos, por intercesión de Pier Giorgio, y la fuerza para continuar fielmente en el camino que nos conduce hacia lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.